Patricio, ¿cómo está, maestro? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, acá, en ¿Estás en Santiago. ¿Estás en Santiago? Sí. ¿Cómo está la cosa allá, hermano? Antes de empezar con todos los temas que nos fascinan del vino. O sea, el elefante blanco en el cuarto es inevitable y sé por las noticias que llegan, por supuesto, que comparado tal vez con Ecuador, con Brasil, en Chile la cosa está más o menos bien, relativamente. Bueno, ha estado relativamente bien, pero ahora en los últimos 3 días los contagios han disparado. Estábamos en 500, 400 diarios y ahora están en 1000. 1.000 diarios. Sí, así que, bueno, 900, 1000. Así que la cosa se complicó sobre todo porque la autoridad se había relajado, había dicho, no, bueno, ahora se pueden ir a tomar un café, vamos a abrir los malls, y se llegó ya estamos aplanando la curva, ¿no? La típica. Y de un día para otro empezó a complicarse la cosa, así que ahora estamos pasando por un momento, yo creo que difícil, y viene el invierno. Claro, el frío, que es propicio para que este maldito virus tenga las condiciones idóneas para su propagación. Es lo que dicen, por lo menos. Acá en Puerto Rico te cuento que... ¿No, ¿has estado en Puerto Rico antes? No. Bueno, Puerto Rico obviamente es una isla del Caribe con un Caribe con un clima No, yo sé, sí, sí. bastante tropical, bastante... No, yo sé que sabes que estás en el Caribe, pero obviamente aquí el clima dicen, ¿no? Y este virus es tan nuevo, tan novel, que todo el mundo está haciendo conjeturas y creo que mucha gente pues está dándose cuenta que no necesariamente lo que pensaban de otros virus aplica aquí, pero hay un diálogo anecdótico de que tal vez el calor, la humedad no le favorece a la propagación. Aquí en Puerto Rico el tema está, yo te diría, bastante mejor que en otras partes del mundo porque la cifra de contagios está manteniéndose a un ritmo de crecimiento de 100, 120 al día. Los Mm. fallecidos son pocos. El ¿Cuántos sistema son? fallecidos me parece que no llegan a 100 aquí en Puerto Rico. No, vale. Y el sistema hospitalario no está colapsado. O sea que ahora mismo, por ejemplo, tú vas a los hospitales y tal vez hay un 35% de camas ocupadas. O sea que hay espacio para si otras personas pues van. Aquí las medidas de distanciamiento social y las medidas implantadas por el gobierno han sido muy severas, muy estrictas. Ahora Ujú. se está pensando en relajar un poco, pero ahora con lo que tú me cuentas, yo llevaré un poco el mensaje de que cuidado, ojo, en Chile se está disparando. Sí, lamentablemente así estamos un poquito complicados, no complicados, bueno, preocupados, ¿no? Y sobre todo con la incertidumbre que es la que tiene todo el mundo, y sobre todo América, que está recién enfrentando los picos de contagio, entonces es complicado. Yo, de hecho, justo antes de que en Europa se pusiera grave, yo estaba en España, estaba trabajando en España, y alcancé a salir justo de España antes de que cerraran todo. Y vi y alcancé a ver lo que estaba pasando y uf, era fuerte, era muy fuerte. Hablemos de temas más felices, mi querido Patricio. Te quiero Mejor, preguntar, mucho mejor. ¿dónde se supone que tú estés ahora en el mundo? O sea, ¿qué viajes tenías pendientes? O sea, este no es un tema tan feliz porque obviamente es un tema que está coartado, limitado por el virus, pero ¿dónde se supone que estuvieras ahora? Bueno, mi trabajo en Descorchados me implica el segundo semestre del año completamente dedicado a catar vino de Sudamérica. Bueno, Argentina, Brasil, tú sabes, Chile y Uruguay. Y siempre desde más o menos, no más o menos, desde enero hasta junio, para mí son viajes, 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 o sea, todo el rato. Y este año tuve que posponer un par de viajes a Inglaterra, a Londres, tuve que posponer un viaje a España, los viajes a Brasil, o sea, por lo tanto, ahora estoy casi, no casi, prácticamente desocupado.
Te, Si me pre- fuera- te, Te pregunto porque obviamente tu carrera en el mundo del vino es extraordinaria, has logrado pues cosas que para otros tal vez son sueños, escribes para Decanter, has escrito para Wine and Spirits, has tenido tus programas de televisión. Yo acá en Puerto Rico te veía en el canal Gourmet, el Gourmet creo que se llama, y Sí. tenías un programa maravilloso donde había una introducción que era muy poética, donde tú hablabas un poco de la intersección del vino con otras disciplinas de la vida, con otras formas de ganarse la vida. Y eso pues un poco cuando yo empecé como bloguero, o sea, yo soy abogado, yo no vivo del vino, pero me apasiona, es un tema que me apasiona por lo que permite, ¿no? Permite hacer amistades, conocer de geografía, de agricultura, de religión, de política, tal vez conocer el mundo a través de una botella, tal vez sentarte en una mesa con alguien con quien no tienes nada en común, pero si a los dos les gusta el mismo Sauvignon Blanc, pues hay algo en común. Entonces te agradezco, Patricio, que me hayas dado la oportunidad de entrevistarte. Yo estuve una semana fuera, pensaba que tenía coronavirus, tuve 3 días de fiebre con 39, 39 y Uf, medio. uf. Horrible, horrible, hermano, horrible, con dolor de garganta. Gracias a Dios fui a hacerme la prueba y salí negativo y lo que tenía era una infección de garganta. Así que yo brindo también por eso, por mi salud, brindo Salud por aquí eso. contigo. Lo que te quería preguntar, Patricio, es de pequeño, creciendo en la casa de tus padres, ¿estuviste expuesto al vino o fue algo que más adelante te atrapó en la vida? Bueno, yo tuve la suerte, como muchos chilenos, o como mucha gente que nació en un país vitícola, de estar expuesto todo el tiempo al vino. El vino fue, en mayor o menor grado, siempre estuvo en la mesa de los chilenos, o con mayor o menor preocupación, o con mayor o menor foco, ¿no? Siempre estuvo, siempre ha estado en la mesa de los chilenos. Nosotros contamos con el vino como algo que está ahí, ¿no? Que está ahí. En los últimos años quizás le hemos dado más importancia, pero en general, como en toda cultura vínica en el mundo, el vino siempre estuvo sobre la mesa, había una botella de vino ahí. Yo tuve la suerte en especial de que mi familia, mi abuelo le gustaba mucho el vino y coleccionaba vino, tenía una cava, cosa que no era muy común. Entonces yo tengo recuerdos de niño, siempre con mi copita ahí, de niño estoy hablando de 4 o 5 años, siempre tenía una copita para mí y mi abuelo me hacía probar esos Cabernet Sauvignon del Maipo, porque a mí me parecían ácidos, amargos, agrios, horribles, pero que luego con el tiempo he aprendido a valorar, a apreciar, ¿no? Esa pequeña formación, esa formación tan temprana. Luego tu vida, obviamente, creces, llega la adolescencia, llegan distracciones, llega pues la pubertad. Ahí Entre otras como, cosas. entre otras cosas, pero te desligas del vino por la cerveza, el whisky, el rock and roll, o siempre el vino estaba allí como para acompañar una velada, la música, porque hay un periodo donde uno por ahí es un poco más rebelde y lo que es cerveza y whisky todo el día. O sea, ¿cuándo vuelves? Ya sé que de pequeño estás expuesto por tu abuelo, muy bonita la historia. ¿Cuándo entonces tú tienes ese momento donde dices ese vino unicornio que tal vez te cambia la vida? A mí me pasó en un momento dado que probé un vino y dejó de ser una bebida alcohólica para convertirse tal vez en una obsesión. ¿En qué momento pasa más o menos eso? Bueno, yo estudié periodismo y mi plan era ser escritor. Y en mis tiempos libres, o para ganarme la vida, quería escribir sobre música, esa era mi idea. Y en los primeros años, mientras salía de la universidad, escribí un poco de música, mientras me dedicaba a escribir ficción, ¿no? Pero hubo un momento en que fue pivotal en mi vida como profesional, ¿no? En el periódico donde escribía, que es el Mercurio, que es un periódico muy antiguo en Chile, el más antiguo en Chile, de hecho, se desocupó la columna de vinos, estoy hablando de 1995, ojo. Y me dijeron que si a mí me interesa, yo en ese tiempo escribía sobre bares, sobre música, sobre todo, y me dijeron si a mí me interesaba ocuparla, y yo necesitaba el dinero, necesitaba pagar el arriendo del departamento donde vivía, y dije, sí, obvio, sin saber nada, ¿no? Y me enfrenté a un mundo. Tenías 27 años en ese momento, No, Patricio, menos, 26. menos, tenía 24, por ahí. 24, o sea, bastante joven, y Sí. antes de eso no habías tomado clases formales de vino de No, ningún tipo. nunca, nunca. ¿Ya?
Nunca, recién tomé clases formales en Francia, en Burdeos, que fue un poco tiempo después. Me di cuenta de una cosa, me di cuenta que en un tema técnico como el vino, que en apariencia no lo es, pero en el fondo lo es, ¿no? Eh, y yo con mi formación de periodista sentí que las relaciones con la fuente de información, es decir, los enólogos, los productores de vino, tenía que ser horizontal, no podía ser vertical. O sea, no podía yo mirarlos para arriba y decir, ah, qué buenos son, sino que tenía que mirarlos de tú a tú para obtener mejor información. Y la única forma que se me ocurrió en ese momento fue formarme, porque me di cuenta que me gustaba, que era una forma entretenida de ganarse la vida. Así que ahí decidí, como 3 años más tarde, o 2 años más tarde, no me acuerdo, irme a vivir a Francia, a estudiar allá, en Burdeos, que era en la Facultad de Enología de Talence, en Burdeos, que era el lugar donde uno podía ir a formarse, ¿no? Las ficciones, las seguías escribiendo porque vienes de un país. Yo soy, pues, por supuesto, fanático de Pablo Neruda. También tuve mi intento con la redacción, publiqué un poemario. Obviamente, las ficciones, ¿te seguían acompañando? ¿Seguías por ahí escribiendo cuentos, fábulas? La ficción siempre, para cualquier persona que escribe, siempre es un compañero, ¿no? Un compañero que uno no deja nunca de lado, es un viejo amigo. Y para mí es eso, es un viejo amigo. Me ayuda mucho, me centra. Porque se ve esa vena. Estaba leyendo esta mañana tu última. Yo estoy suscrito a Decanter, como todas las personas, y obviamente fanáticas del vino. Y estaba viendo cómo empiezas, cómo arrancas ese suplemento de los vinos de Chile. Y hablas como el Carmenere te rompe el corazón, como una historia de amor, cuando te das cuenta de que no era lo que tú pensabas. Entonces, y oyéndote y leyéndote por muchos años, sí se ve que tú haces una gran intersección entre metáforas y el vino, o sea, se ve esa alma de escritor. Yo creo que, sí, estoy de acuerdo con eso, pero también yo creo que la gente que gusta, creo, es mi fantasía, la verdad, no estoy seguro si es cierto o no, pero la gente que tiene cierta sensibilidad por la música, cierta sensibilidad por la literatura, cierta sensibilidad por el cine, necesariamente tiene que tener cierta sensibilidad por el vino. Sí, Son claro. cosas que están muy unidas. Y yo no he conocido, al menos llevo muchos años en esto, no he conocido a nadie que no tenga esa sensibilidad y que no esté unida al vino. Entonces, para mí son cosas muy similares. Si te interesa el cine, te va a interesar ver películas de muchos autores. Y si te gusta el vino, finalmente vas a caer en la curiosidad de saber que no solamente existe el Cabernet Sauvignon, el Chardonnay, sino que va a hablar de Pulsar, de Vaca, de Sagrantino, de lo que sea. Entonces, creo que hay una conexión interna que a mí personalmente me interesa. Como yo tengo formación periodística, lo que me interesa son primero las noticias, por supuesto, y segundo la historia. Y yo caí en el vino por eso. Cuando aprendí la parte técnica, que fue mi formación de enología en Burdeos, volví con esa soberbia, ¿no? De manejar el lado técnico. Pero afortunadamente, y toco madera, descubrí prontamente que lo que importa del vino es las historias que uno puede contar y cómo uno puede seducir a la gente. Es la labor Sí, de sommelier, la labor del abogado convertido en vino como tú, la labor del sí. periodista que cae en el vino. Es la labor de todos quienes Pero, estamos... pero es interesante porque empieza con una curiosidad. Yo soy una persona muy curiosa, también quise ser escritor. Y luego, aquellos huecos o aquellas cosas, y esto es puramente ficción, pero pasa también en el ensayo. Por ejemplo, Octavio Paz, un gran ensayista, pero obviamente empieza la curiosidad, buscas un tema, profundizas, buscas datos para rellenar la historia. Pero es hermoso cuando tienes esa licencia poética literaria para aquellas cosas que no encuentras, suplantarlas y agregarle un poco de tu pensamiento, de tu imaginación. O sea, es un área muy bonita para jugar, ¿no? Para jugar con la realidad y para jugar con tu imaginación. Sí, yo he tenido la suerte y soy muy afortunado, la verdad, en haber tenido editores que me han permitido eso. Mi trabajo principal es Descorchados, y ahí, bueno, ahí yo soy mi jefe y hago un poco lo que quiero, pero también tengo la fortuna de trabajar en Wine and Spirits Magazine, que para mi gusto es una gran publicación de vino. También te leo ahí. Me enorgullece que hables de nuestros vinos en Latinoamérica. Yo soy nacido en Ecuador, vivo en Puerto Rico hace
28 años, llegué chico de 14 años, pero me da mucho orgullo cómo levantas esa bandera y siempre estás presentando los vinos de nuestro bello continente. Eso me encanta. Ahí, bueno, ahí yo tengo, ahí cubro España y cubro Sudamérica. Y el editor, que se llama Joshua Green, él también es literato, entonces como que permite ciertas licencias. Y mientras en Decanter, que está al otro lado del mundo, ellos buscan historias. Entonces como que caí bien parado, como se dice, ¿no? Caí como que tengo la sensación de que no necesariamente hay que dedicarse a describir un vino en términos técnicos, sino que yo creo que lo que aquí pasa es que hay que contar historias y mientras uno más claras y más seductoras sean, yo creo que mejor uno puede atraer al público hacia el vino, que es, bueno, es líquido y es algo, no sé, hay gente que está loca por los zapatos. Sí, eso es lo que yo digo a todos mis amigos. Yo le digo, mira, tengo amigos abogados que muchos juegan golf, otros coleccionan corbatas, otros coleccionan relojes. A mí lo que me gusta es el vino. Y sabes que llevo como 10 años haciendo wine blogging y no he conocido todavía a una persona amargada en este mundo. O sea, incluso, o sea, los que hacen vino, los que hablan, escriben de vino, por supuesto los dueños de bodegas y demás, más allá de los problemas financieros, pero es una industria donde casi todo el mundo que he conocido es simpático, está alegre, le fascina, creo que le gustan dos cosas, la búsqueda, ¿no? Encontrar nuevas uvas, nuevas regiones, nuevas interpretaciones, y lo otro yo creo que es, uno sabe que va a conocer otra gente igual de loca que uno por este tema, entonces siempre hay esa esperanza de conocer gente y esa esperanza de descubrir vinos, ¿no? Yo el otro Oye, día... ahí, perdóname, te interrumpa. Yo casi nunca respondo a las preguntas que aparecen ahí, pero aquí uno se quedó pegada, que es de Alberto. Wolf. Alberto, dice Patricio que estás tomando. Nosotros, que quede claro, Arturo, que no nos pusimos de acuerdo con esto, pero yo estoy tomando un siciliano. Nos pusimos de acuerdo, es verdad. Yo No nos también pusimos de estoy... acuerdo, no nos pusimos de acuerdo. Yo este lo rescaté de mi cava ayer. Me lo he estado tomando estos días. Este es un Bonavita de una apelación que se llama Faro, que está en Sicilia, al norte de Sicilia, al noreste de Sicilia. Y es un vino maravilloso en Nerello Mascarese, que es una variedad Me increíble. encanta, bella el Nerello. Yo también estoy tomando Sicilia para lo que les interese, Tirsat, que es de la gente de Castellario y Castellina, lo hace mi querido amigo Alessandro Celay, y es 50% Chardonnay, 50% Viognier, de Porto de Palos, la región ahí en Sicilia, un vino que sabe a mar, que es totalmente salino, que está hecho muy cerca del mar, maravilloso. Qué rico, qué rico. Sí, maravilloso. Y hacen 9.000 botellas. El otro día estuvimos en una cata con Antonio Galoni y Alessandro Celay y estuvimos probando los vinos de Castelar y de Castellina, que hace unos grandísimos Chiantis, como sabes. Bueno, Mira, Bonavita, perdón, para terminar con Bonavita. sí. Bonavita, este es un 2007, lo tenía perdido en la bodega, no me acordaba de él. Y este es uno de los primeros vinos naturales que yo probé. Cuando probar vinos naturales era nada, no significaba nada. Te decía, un productor te decía, mira, no le pongo más que uva y un poquito de sulfito a la embotellación. Y a mí me pareció genial eso, y así que tengo esa botella guardada y la vi ayer. Y bueno, uno tiene que tomar pausadamente, tú sabes, porque si no es fácil caer en excesos. Me la he estado tomando desde ayer hasta hoy y me pareció que está genial y se ha mantenido maravilloso. Tiene 15 años, no más, menos, 13 años. Oye, Patricio, cuando llegas a Burdeos, primera vez que visitabas Burdeos, o sea, cuando llegas a estudiar, ¿es tu primera vez en Burdeos? No, ya había estado antes porque había tenido, bueno, ya tenía conexión con el vino y ya había tenido cierto roce con gente y bueno, y había viajado antes, pero una vez nada más, una vez, así que... Pero te quiero preguntar algo que me interesa, porque para mí el mejor Cabernet Sauvignon de Latinoamérica lo hacen en Chile, ¿no? Me fascinan los Cabernet por esa espina dorsal, incluso esos elementos verdes, medios herbáceos, de grafito, que para algunos son que alejan, a mí me fascinan porque los encuentro complejos, esos mentoles, esos frescores. ¿Cómo fue cuando probaste tal vez los Cabernet de Burdeos y te cambió el paradigma? Dijiste, veo reflejado a mi país aquí. ¿Cómo fue ese choque cultural de paladar? Descubrir los Cabernet de Burdeos vis a vis lo que estabas acostumbrado en Chile. Para serte franco, es una muy buena pregunta. Yo estudié en Burdeos, viví en Burdeos en el año 97.
y eran años de transición. En Burdeos aún predominaba el estilo de vieja escuela, ¿no? De poca maceración, poca extracción, la madera nueva no era un tema, la madurez era muy controlada, y yo tuve la fortuna de tener conexión con Burdeos dentro de esos años, digamos, un periodo de 5 años, y donde vi muchos cambios, muchos cambios, sobre todo con la llegada de consultores, con el arribo, con la influencia de consultores como Michel Roland, por ejemplo, que cambiaron un poco el programa, que cambiaron el paladar. Entonces yo tuve la suerte de llegar justo antes y tuve la fortuna de probar lo que se hacía en Burdeos antes de esa época que vivimos en los años 2000, ¿no? De mucha extracción, de mucha madurez, de mucho dulzor. Entonces lo que yo pude probar ahí, y probaba todo el tiempo, era alto, Marco Andino, ¿no? A los vinos del abuelo, un poco, esos claretes. Bueno, exactamente, eran vinos que no tenían pretensiones de color, ¿no? Que no eran racistas, ¿no? Sí. Y Eran entonces, vinos para tomar más que para calificar. sí, yo me acuerdo que, bueno, yo era estudiante, entonces no tenía mucho, Muchos budget, como dicen los gringos, muchos budget. tampoco lo tengo ahora en todo caso. Pero yo me acuerdo que me hice muy amigo de Jean-Paul Vallet, que en ese tiempo era el director técnico de Pavie en Saint-Emilion, primer club francés. Y él viendo mi entusiasmo, ¿no? Me regalaba los desechos, los recortes, ¿no? De Pavie de Cés y de Pavie. Y yo me los llevaba a la casa y eran vinos maravillosos, vinos de sed, ¿no? Vinos que tú tomabas y le dabas heladitos, y era una maravilla. Entonces de una forma, mi formación fue con esos vinos. Y luego vino lo demás, luego vino en los 2000, vino lo demás, y luego vino un año cálido en Bordeaux como el 2003, que terminó de cambiar todo. Y ahí el mundo se transformó, y se transformó en extracción, en fuerza, en un puñete. Pero hay una, pero hay una, sí, en un barrecampo, en un palo de madera por la cabeza, en los vinos que son como Shaquille O'Neal. Pero ha habido un poco un regreso. El otro día hablaba con el querido amigo Luis Gutiérrez de Wine Advocate, que ha cambiado también la forma de calificar incluso lo que hacía Jay Miller en algún momento hace 10 años, que le daba unas puntuaciones estrambóticas a vinos que parecían batido de chocolate. Así que yo creo que hay un back to old school pasando, en cierta medida, yo lo veo pasando un poco. ¿Tú opinas que hay una tendencia a revertir eso o todavía seguimos pecando de esos excesos de extracción, de recoger tarde, de exceso de madera, de vinos dulcificados? Yo creo que hay momentos históricos y pivotales, como te decía, ¿no? Para mí, Burdeos cambió después de Chateau Pavie 2003. Hay un albariño ahí, mi amor. Espérate, que mi esposa se quedó sin... Hay un albariño delicioso. Mi esposa aquí, todo el mundo en la cuarentena está desesperado por tomar vino y nos acabamos el siciliano y tengo un albariño delicioso de finca Villaboa. Muy bien. ¿Qué le estaba diciendo? Se me olvidó. Ajá. De la tendencia de regresar. Hubo un vino que cambió todo en Burdeos, que fue, bueno, creo yo, uno entre muchos probablemente, que fue Pavie 2003, que fue cuando realmente la gente se dio cuenta de que el mundo se estaba dividiendo, que había una cultura que estaba quedando atrás, la cultura del vino delicado, fino de Burdeos, para pasar a esta concentración mucho más potente. Yo viví la transición, tuve la fortuna de estar ahí, pero lo que he visto, y de nuevo he tenido la suerte de vivirlo, ha sido una regresión maravillosa a vinos que se beben, que no se comen, ¿no? Y eso me parece fundamental. Y en el Descorchados hemos tratado de mostrarlo de la manera más simple posible. Y yo creo, y no sé si es una pregunta para ti de hecho, no sé si estás de acuerdo, en que es un fenómeno que ya tiene 10 años y que se ha vuelto mucho más evidente en los últimos 5. Sí, la pregunta que me hace va muy de la mano con la evolución de mi propio paladar. O sea, yo empiezo a inmiscuirme, a curiosear, a fantasear con el vino en el 2006.
y en ese entonces pues los Ribera del Duero con 15%. Obviamente en Puerto Rico, territorio de Estados Unidos, tenemos una influencia de Napa Valley enorme. Llegan también esos vinos de Argentina, esos Malbecs que por un momento dado llegaban a 14.5 y eran los vinos que me gustaban a mí, tal vez porque eran los vinos que leía, eran los vinos que sacaban muy buena puntuación, pero luego me empecé a dar cuenta que eran vinos con efecto cerveza. Ya la segunda, tercera copa estaba saturado, tenía totalmente el paladar cansado, fatigado, y eran vinos que con el tiempo empecé a desecharlos y buscar un poquito más de elegancia, un poquito más ese je ne sais quoi francés, buscar un poquito más, menos maquillaje, más austeridad, más acidez. Ahora soy un obsesionado con la acidez tanto en blancos como en tintos. Me gusta mucho más ahora un vino que tenga un ataque de tierra que un ataque de fruta, o que tenga un ataque de mineralidad que un ataque de madera. O sea que mi paladar ha ido evolucionando también. Cojo, por ejemplo, un vino. A mí me encantan los vinos de California, pero los vinos hechos California 1960, 1970, y compro Rich, por ejemplo, de Santa Cruz, los vinos Rich, que tienen 13.7% de alcohol, Cabernet maravilloso. Cuando yo veo una etiqueta que tiene más de 14.2, 14.3, ya me empieza a dar ansiedad. Así que mi paladar también ha ido evolucionando. Entonces he ido descubriendo los Rieslings, los Gewürztraminer, vinos que un poco te van cortando la lengua, ¿no? Y van cambiando, van abriendo. Sí, para mí definitivamente el trend ha seguido un poco mi formación. Hace 10, 12 años me gustaban esos vinos muy musculosos, tal vez un vino falso, tal vez vinos de amor de una noche, como tú dices, vinos que eran para comérselos, no para tomarlos. Y ahora veo vinos que son más placenteros porque no quieren ser el rey de la fiesta, no quieren ser una discoteca en la boca, sino más bien un jazz suavecito. Una de las lecciones que yo aprendí, más allá de cómo actúa la levadura o la química de la fermentación, en Burdeos, fue algo que aún yo sigo diciendo y lo sigo escribiendo, que el vino nace y está hecho para pasar la comida. Es para que, porque si tú te comes un bife solo, sin ningún líquido, te va a costar digerirlo. En cambio, si lo acompañas con vino, si lo hace fácil de tratar la carne, está. Yo creo que más que maridajes o más que la eterna discusión de qué va con qué, yo creo que la tarea principal del vino, y eso, insisto, me lo enseñaron los franceses, es que haga pasar la comida en la boca. Es una cosa física. Y el vino en los 2000, por una década, incluso más, perdió esa cualidad, perdió esa esencia. Entonces, es bueno que ahora se esté volviendo a los vinos que son para apagar la sed, finalmente, y no confundir extensión, poder, cuerpo con complejidad. Un vino ligero, frágil, puede ser tan complejo o más que un puñetazo en tu nariz que tienes que comértelo con cuchillo y tenedor. O sea, son cosas que hay que entender. Y eso es un proceso, y tú lo acabas de decir muy bien. ¿Tuviste un vino unicornio? ¿Sabes cuál fue mi vino unicornio? O mejor dicho, mi primer amor. Uno siempre se acuerda de su primer amor. Fue Les Terrazas de Álvaro Palacio, Las Terrazas del 2004. Fue un vino, yo antes había probado pues varios vinos, no era una persona que tomara mucho vino, pero me acuerdo que a mi suegro se lo regalaron para un cumpleaños, y estoy hablando del 2006, 2007, y pruebo ese vino y digo, caramba, esto es mucho más que una bebida alcohólica, aquí hay tiempo, hay historia, hay algo más. ¿Tuviste tú alguna experiencia con un vino chileno o un vino europeo que tú dijiste, carajo, aquí no, algo se movió en mí? No, siempre lo digo. Tengo dos. El primero fue el que me dijo, acá hay algo. Y el segundo fue el que me cambió la percepción. El primero fue, y va a sonar un poquito mucho, pero tuve la suerte de estar en la casa de un amigo en Colonia, en Alemania, cuyo padre era muy amante del vino, y sabiendo que yo me estaba empezando a dedicar a eso, abrí una botella de Lafite 82. El 82 fue un año cálido, muy cálido, pero la gente en ese tiempo percibía la calidez de una forma distinta, más como se percibía ahora que como se percibió durante los años 2000.
Entonces yo vi ese vino, lo probé y dije, wow, esto es más que lo que acabas de decir, esto es más que una bebida, esto es más que una película de Rambo que te entretiene, esto va mucho más allá. Y eso fue en el año, bueno, fue 10 años más tarde, probablemente en 92, 93. Y luego, un vino que a mí me marcó mucho, 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 fue el trabajo de Piero Bernois, que él tiene una pequeña bodega en Pupillán, que ahora es muy famosa en Jura, una bodega muy famosa que hace imposible conseguir su vino. Yo la primera vez que probé Auvernois, cuando era posible encontrarlos, y sobre todo era posible comprarlos, porque ahora son inencontrables y impagables. De hecho, ahora, hace un tiempo atrás, me tomé la última botella que me quedaba, que la compré ahí mismo. Yo dije, qué interesante que alguien esté mostrando esta delicadeza con esta complejidad, que esas dos cosas se unan. Y ahí se me armó el mundo y me cambió mi forma de ver el periodismo de vino. Qué interesante. Y fuera, o sea, obviamente has tenido una carrera sumamente exitosa y ahora estás enfocado con Descorchados al 100%. ¿Qué zonas, qué regiones? Más que hablar de bodegas, porque sé que ciertamente lo que tú dices marca tendencia y marca mercado, y por ahí si mencionas 2 o 3 bodegas y dejas otra fuera, puedes meterte en problemas, pero y esto hablaba con Alejandro Vigil el otro día, que más que hablar de uvas, a él le gusta hablar de terruños, ¿no? De suelos, de zonas. ¿Qué áreas, qué regiones, qué varietales? Porque obviamente te puedo preguntar por varietales sin caer en marcas específicas. ¿Qué te está, como decimos en Puerto Rico, volando la cabeza? O sea, ¿qué de lo que tú año tras año vas probando te está sacudiendo? Bueno, lo interesante de ser periodista especializado en vino en Sudamérica es que es una región, es como a work in progress, ¿no? Como que está todo pasando. Entonces, todo el rato están apareciendo noticias y para un periodista como yo, las noticias son el alimento. Y en ese sentido hay mucho, mucho, mucho que ver y mucho que reportar. Y podría estar mucho rato diciéndote lo que me interesa. Ahora, si hay que resumir, yo diría que hay una esquinita en Valledupar que se llama Monasterio, en Mendoza, hacia la cordillera, que es una zona rica en cal, que tiene Cabernet Franc y Malbec y Chardonnay maravillosos, muchos de los cuales lo hace Alejandro, pero también hay otra gente que está trabajando ahí. Es un pequeño rinconcito en Gualtellaría, en una esquina en el Valle de Uco, y que está haciendo cosas maravillosas, llenas de profundidad y de sentido, ¿no? Y luego en Chile a mí me entusiasma el clásico, me siguen entusiasmando mucho los Cabernet Sauvignon del Alto Maipo, como te gustan a ti, pero también me gusta la sensación del sur, la sensación de cómo va cambiando la vida, tanto en Argentina como en Chile, cómo va cambiando el clima, y cómo todo nos va llevando hacia lugares más fríos, donde se pueden conseguir cosas distintas. En Argentina, en Chile, está pasando algo impresionante. Hay una, ¿cómo se dice? Desertificación, no sé. El desierto está bajando, y con él está llegando sequedad, hambre, por supuesto, y cambio en la viticultura, que es un subproducto, ¿no? Y por lo tanto hay cosas interesantísimas en el sur de Argentina, en el sur de Chile. Y luego Uruguay. Uruguay, eso te quería preguntar. ¿Uruguay está en la cúspide o está a punto de explotar esta sensación? Hace 3, 4 años yo estuve con Eduardo Félix hace poco, que es el primer empleado de Bodegas Garzón, probando varios vinos. Estuvo acá en Puerto Rico, un crack, Eduardo, mi tocayo, y probé un albariño que me sacudió, o sea, un vino totalmente atlántico, mineral. Luego probé un Marcelán, probé unos vinos sumamente complejos que dentro de porque tienen potencia, por supuesto, pero es una potencia muy equilibrada, con mucha prudencia, ¿no? La potencia puede ser prudente. Y así otras bodegas, Alto de la Ballena, ahora unos puertorriqueños han comprado tierras en Uruguay para hacer vino. ¿Es Uruguay, tú crees, la próxima gran sorpresa de la próxima década o de esta década? O sea, para la gente que le interesa el vino único, el vino con carácter, yo creo que Uruguay sí, seguro que sí. Uruguay tiene un clima especial, tiene una zona que es la Bahía de Maldonado, que se está recién descubriendo, que lleva los primeros viñedos en la Bahía de Maldonado. Estoy hablando de Garzón, Garzón como zona, no como bodega.
y se levantaron recién a mediados del 2000, o sea, son 15 años recién. Entonces, hay mucho por descubrir. Uruguay, en general, y la Bahía de Maldonado, en particular, tienen un clima que es muy europeo, es muy continental, tiene la influencia de la Atlántica muy presente, y además, y no me extraña nada que te hayan gustado los albariños, de ahí, tiene la peculiaridad de que comparte con Rías Baixas, con la zona más Sí, sí, sí. occidental de Galicia, el suelo de granito y la cercanía del mar. Entonces no es para nada casualidad que los albariños hoy en Uruguay estén ofreciendo un nuevo hogar, ¿no?, al albariño en Sudamérica, en el mundo, en el mundo. Y a mí eso me parece alucinante. Yo tengo un foco en Uruguay porque me encanta el Tanat, pero me he pasado alucinando con los blancos de Uruguay, que son una maravilla, son una pasada, impresionante. Estaba hablando con Tim Atkin hace como 2 semanas, está también muy, muy entusiasmado con la zona de Uspallata. Me habló de esa zona como una zona que también va a dar unos grandes vinos. Me habló de Chile, que se está haciendo la Cinsault muy bien, variedades del Ródano que se están dando muy bien. En tu país, tan bonito, como decía Neruda, mi barco largo, ¿cómo es que decía? Tenía una frase hermosa, porque es finito, pero tienes muchas latitudes, ¿verdad? Por lo extenso que es. ¿Qué en Chile? O sea, ¿qué varietales tú crees que vamos a estar hablando? Porque leí tu columna en Decanter y hablas de los Chardonnay y Pinot Noir en Limari, estás hablando de cosas interesantes. ¿Qué más nos puedes contar que tú ves pasando en la industria chilena del vino en los próximos años? Bueno, yo vengo haciendo proselitismo hace rato ya, hace unos años, con el país, con la criolla, con el Te listado. leo, por supuesto. Y creo que ese es el futuro, creo que es el futuro. La Sansó es un subproducto del país y tiene una carga cultural muy, muy grande, pero si me pregunta a mí qué me interesa y qué creo que será el futuro posible, y posible muy entre comillas, y con if entre medio, ¿no? Yo diría que es el país. Hay una cultura de la mission grade del país en Chile, de la criolla chica, en Argentina, está muy enraizado y que recién ahora se está mostrando. Yo te podría contar las páginas que he gastado tratando de demostrar que eso sucede. Y recién ahora, y no solamente yo, sino que gente a la que respeto y admiro, como Tim Atkin o Me como habló, Luis me habló, me habló, Gutiérrez. por supuesto. Me habló de la cariñena en Chile también. Exactamente, son variedades que se han adaptado a un lugar, que llevan décadas, y en el caso del país siglos, y que se han adaptado de tal forma que ya no solamente son el mero hecho vitícola, sino que además se enraizan e impregnan la cultura de un pueblo. Y para mí eso es oro puro como periodista. Y entiendo y comparto el entusiasmo que está generando entre los sommeliers del mundo y entre la gente que tiene sensibilidad y la gente que tiene curiosidad, sobre todo, por el país, criolla chica, slash mission, lo que como queréis llamarlo, porque ahí hay algo importante que creo que hay que rescatar. Y lo estamos rescatando entre todos, y Descorchado ha puesto un granito de arena para que eso se valorice, o mejor, se revalorice. Háblame un poquito, mi querido Patricio, has sido muy generoso con tu tiempo, llevamos 37 minutos hablando, porque esto lo voy a subir a mi canal de YouTube, Wine News TV, ahí tengo sobre 200 y pico de entrevistas, más de 4.500 suscriptores. Háblame de la guía Descorchados para las personas que quieran o estén interesados de seguirte, háblame del proyecto y háblame de cómo contactan con Descorchados. Brevemente, el Descorchados es una guía de vinos que partió en el año 99, hace ya muchos años. Como una guía de vinos chilenos, y luego se fue expandiendo a Sudamérica. Hoy día cubrimos Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Nuestro proyecto es seguir con Perú y ojalá Bolivia. Es un libro que se publica en Sudamérica,
se traduce al portugués, se publica también en Estados Unidos, en inglés, y es básicamente, como somos periodistas, la forma de definir a Descorchados es un gran reportaje que nosotros hacemos anualmente. Lo haces anual y eso te iba a preguntar, como Oz Clarke, como Hugh Johnson, una vez al año la guía Descorchados, como Peñín, pero de estos países de Latinoamérica. Hacemos un reportaje en profundidad una vez al año, aunque en el sitio guiadescorchados.cl aparecen todo el año nuevas noticias, nuevos podcasts, o nuevos videos, o nuevos microdocumentales que estamos próximos a debutar ahora. Pero el Descorchados es una visión periodística de lo que está sucediendo en el momento en Sudamérica en términos de vinos. Y esa es la mejor forma que yo tengo al menos de definirlo. ¿Tienes una idea para el mercado americano en dólares, la suscripción, en cuánto está más o menos? Muy simple. Pueden bajarlo de Amazon, de iBooks, de Apple, y creo que ahora está costando $10. Sí, 9.99. Eso quería que tú lo dijeras porque no quería meter la pata, obviamente acá en Puerto Rico todo es un libro en dólares. Es un libro de 500 páginas. Sí, es muy completo, lo he descargado. 2 o 3 preguntitas. Perdón, ya que vamos a estar pasando el aviso, el anuncio publicitario, la nueva versión 2020 es que no la pudimos lanzar en Nueva York. El libro lo lanzamos en Santiago, en Río, en Sao Paulo, en Nueva York, en Buenos Aires. Este año obviamente tuvimos que cancelar todo, así que como no pudimos lanzarlo en Nueva York y en Miami lo íbamos a lanzar este año también, como no pudimos lanzarlo, lo vamos a publicar este año, ahora ya, en mayo, en 2 semanas más, en Amazon y en el iBook Store de Apple. Yo creo, Patricio, sin temor a equivocarme, Puerto Rico obviamente es una isla pequeña en población, igual que Uruguay, 3 puntos y pico de millones, pero es una plataforma enorme porque tienes un punto de convergencia entre Europa, de aquí a Madrid son 6 horas y media en un avión, 2 horas y media de Miami, estás muy cerca de Sudamérica. Los españoles, además, ¿eh? Gran amante de los vinos españoles, pero yo creo que eventualmente, así como hace James Suckling, que se hace sus eventos de Taste of the Andes, Taste of Sudamérica, obviamente tú eres de nuestros escritores de vino más importantes, más respetados. Te agradezco enormemente que me dejes este tiempo, pero sí creo que en algún momento debes considerar tal vez hacer una feria grande. Podría ser Puerto Rico una plataforma interesante porque hay poder adquisitivo, hay interés. Obviamente hay una cultura de vino muy antigua por la relación con España. Fuimos colonia española hasta el 1898. Ustedes son amantes de Rioja de los mejores. Por eso, mañana tengo videocata con Julio Sanz de la Rioja Alta, pasado mañana con Carlos San Pedro pasado mañana con Carlos San Pedro de Pujanza. O sea, Puerto Rico es una isla pequeña, pero con mucho corazón, con mucho deseo de aprender de vino. Yo fácilmente te veo, Patricia, mira, ahí le dice, ahí nos está diciendo a seguidora, sí, me encanta la idea. Yo te puedo ver. La que acaba de hacer un comentario es Lina Gómez, que es la productora de Descorchados, y ella es la jefa, así que te veo, hermano, haciendo una feria grande. Obviamente yo aquí, con mucho gusto, mis plataformas las movemos, lo promocionamos. Yo no me tengo que ganar un centavo, yo no vivo de esto. Gracias a Dios, como abogado voy muy bien. Pero sí creo que Puerto Rico está listo para recibir una buena feria para amantes de vino. Aquí llega lo mejor de lo mejor entre todas las importadoras y distribuidoras. Llega lo mejor de Chile, lo mejor de Europa y de Sudamérica, casi todo. Así que yo creo que podríamos hacer un evento bien bonito aquí en Puerto Rico, teniéndote a ti como un feature speaker, haciendo masterclass y todo. Pero luego hablamos tú y yo por WhatsApp de eso. 2 o 3 preguntas para cerrar. Si yo me meto a tu cava y empiezo a curiosear y a buscar ahí, ¿qué vinos toma Patricio Tapia? No muestras, no vinos a los que tienes acceso tal vez por tu profesión, vinos que tú pagas con tu salario. ¿Qué encontraría yo si un día me meto a tu casa, te duplico la llave, abro tu cava? ¿Qué encuentro? Primero que nada, ojalá que eso nunca pase. Primero que nada. Pues mejor que me invites a tu casa. Yo soy amante de Rioja antiguos, me encantan. Pradonea para mí es uno de los clásicos y tengo cosecha antigua maravillosa. Una zona alta en Rioja que me encanta el tempranillo ahí. Y nada, y no hay mucho más. Hay Barolo y hay Chambol. Yo soy muy monotemático, no tengo muchos temas. Chambol Musigny para mí es la cúspide de la cúspide del calcario en Pinot Noir, y luego Barolo es no sé qué decir. Yo no creo que disfrute más de un vino que bebiendo Barolo.
¿Qué te ha regalado el vino a ti en tu vida? Historias, muchas, muchas. Y con eso me alimento. Y con eso alimento mi trabajo y tengo la suerte de vivir de algo que disfruto. Y yo creo que eso es, no es tan habitual. Ojalá lo fuera, ojalá lo fuera. Si pudieras tomarte una copa de vino con cualquier personalidad, viva o muerta, ¿con quién sería y qué vino llevarías a la mesa? Esa es mi última pregunta. Uf, Hemingway, por supuesto. Maravilloso. ¿Y qué le llevas a En la finca Vigía, y le leía un López de Heredia al 68. Un López de Vega al 60, ¿un qué? Un López de Heredia. Un López de Heredia de María José, mi querida María José y su esposo que estuvieron aquí. Maestro, muchas gracias. Luego cuelgo la entrevista en YouTube. Vamos a darle duro a Descorchados y ojalá podamos hacer la Feria Internacional Descorchados Puerto Rico 2021. Un abrazo, brindo contigo, te deseo lo mejor. Saludos a Chile, saludos a tus seguidores. Fuerza y seguimos adelante, hermano. Que tengas buenas noches. Chao, chao. Igual. Gracias a ti. Chao.